¿Sabías que probablemente tu mente te está engañando mucho más de lo que imaginas? Sí, puede sonar incómodo, incluso ofensivo, pero quédate conmigo, porque lo que voy a contarte en los próximos minutos puede marcar un antes y un después en tu manera de vivir. Y si te dijera que la mayor parte de los problemas que te quitan el sueño no existen en la realidad, sino en la forma en que tu mente los interpreta, este es el primer paso para comprender el arte de no amargarse la vida, descubrir que somos nosotros, con nuestros pensamientos distorsionados, quienes fabricamos gran parte de nuestro sufrimiento. Piénsalo un momento, ¿cuántas veces te has sorprendido imaginando escenarios catastróficos que nunca llegan a ocurrir? Preocupaciones sobre el trabajo, la salud, lo que piensan los demás de ti, el futuro incierto. ¿Te das cuenta de que la mayoría de esos pensamientos no se cumplen nunca? Sin embargo, mientras los tienes, tu cuerpo reacciona como si fueran reales. Sientes ansiedad, se acelera tu corazón, no puedes dormir. Esa es la trampa de la mente. Dramatiza, exagera, distorsiona. Y si no aprendes a gestionarla, puede amargarte la vida, incluso en situaciones que objetivamente no son tan terribles. Déjame contarte la historia de un hombre que siempre estaba anticipando desgracias. Cada vez que su jefe le pedía hablar, pensaba que lo iban a despedir. Cada vez que tenía un dolor de cabeza, pensaba que era un tumor cerebral. Su vida era un campo de batalla contra catástrofes imaginarias. Pero ¿sabes qué? Nunca lo despidieron y sus dolores de cabeza eran simples migrañas. Lo curioso es que sufría más por lo que imaginaba que por lo que realmente ocurría. Ese es el gran error de muchos, vivir más en la ficción mental que en la realidad. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. La psicología cognitiva ha demostrado que tenemos más de 60.000 pensamientos al día y que la mayoría son repetitivos, negativos y automáticos. Es como si nuestra mente tuviera un piloto automático defectuoso que tiende al dramatismo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro primitivo estaba diseñado para detectar peligros y sobrevivir. Lo malo es que ahora, en el mundo moderno, seguimos reaccionando como si cada correo del jefe o cada comentario en redes sociales fueran leones acechando nuestra cueva. Déjame lanzarte una incomodidad. Y si tu sufrimiento actual no tiene que ver tanto con lo que te pasa, sino con la historia que te cuentas sobre lo que te pasa, porque piensa en esto, dos personas pueden vivir la misma situación y una sentirse derrotada y otra sentirse tranquila. La diferencia no está en la realidad, está en la interpretación. Eso significa que tienes mucho más poder del que crees para no amargarte la vida. Un ejercicio práctico. La próxima vez que te sientas angustiado, detente y pregúntate, ¿qué historia me estoy contando ahora mismo? Escríbela en un papel. Luego, trata de verla desde fuera, como si fueras un observador neutral. Verás que muchas veces la historia es exagerada, injusta o directamente falsa. Ese pequeño hábito puede empezar a liberarte. Déjame emocionarte con una idea poderosa. No estás condenado a ser esclavo de tus pensamientos. Tienes la capacidad de entrenar tu mente, de cuestionar lo que te dice, de cambiar el guión, y cada vez que lo haces, estás aprendiendo el arte de no amargarte la vida. Imagina otra escena. Alguien pierde un tren y su mente empieza a decirle, qué desastre, vas a llegar tarde, tu día está arruinado. Y siente rabia, frustración, incluso vergüenza. Pero otra persona en la misma situación se dice, bueno, cogeré el siguiente, mientras tanto aprovecho para leer un poco. ¿Qué ha cambiado? No la realidad, sino la manera de interpretarla. Ese es el núcleo de todo este aprendizaje. Quiero cerrar esta primera parte con calma, porque este viaje no se trata de grandes golpes épicos, sino de ir comprendiendo poco a poco. El arte de no amargarse la vida empieza por reconocer que la mayoría de nuestros males no vienen de fuera, sino de dentro. Y que si aprendemos a mirar la vida con una mente más serena, más racional y menos dramática, la paz interior deja de ser un sueño lejano y empieza a ser una posibilidad real, aquí y ahora. Quizá ahora te estés preguntando, vale, entiendo que mi mente exagera, que fabrica sufrimiento, pero ¿cómo se cambia eso en la práctica? Aquí viene la buena noticia. Entrenar la mente es como entrenar un músculo. Al principio cuesta, requiere constancia, pero cuanto más lo practicas, más fuerte te vuelves. Y lo mejor de todo, no necesitas hacer grandes cambios externos, porque la batalla principal no está fuera, sino en tu cabeza. Déjame lanzarte una incomodidad. ¿Cuántas veces has pensado que tu vida sería feliz
si cambiaras de trabajo, de pareja, de ciudad. Y, sin embargo, hay gente en esas mismas circunstancias que vive tranquila, serena, feliz. Eso demuestra que no es tanto la situación externa la que te amarga, sino tu forma de verla. Y si sigues creyendo que tu felicidad depende de que todo fuera cambie, estarás atrapado en un bucle sin fin. Imagina que alguien pierde su empleo. Una persona piensa, esto es el fin, soy un fracasado, nunca encontraré nada mejor. Se hunde en la desesperación. Otra persona en la misma situación piensa, es una oportunidad para reinventarme, quizá este sea el momento de hacer lo que siempre quise. ¿Quién sufre más? No el que tiene más problemas, sino el que interpreta la situación con mayor dramatismo. Déjame contarte la historia de una mujer que se sentía desgraciada porque su marido la había dejado. Estaba convencida de que no podría ser feliz nunca más. Durante meses se repitió esa idea hasta que su vida se convirtió en una pesadilla. Pero un día empezó a cuestionar esa narrativa. ¿Es verdad que nunca podré ser feliz? ¿Acaso mi felicidad depende de una sola persona? Poco a poco se dio cuenta de que podía construir una nueva vida. Hoy me dice, fue doloroso, sí, pero no tan terrible como yo lo pintaba. Ese es el poder de la mente cuando deja de dramatizar. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. La terapia cognitiva, que es la base de este método, ha demostrado ser una de las más efectivas para reducir la ansiedad y la depresión. ¿Por qué? Porque no se centra en cambiar lo externo, sino en reeducar los pensamientos. Cuando cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de sentir y entonces cambia también tu forma de actuar. Déjame lanzarte otra incomodidad. Y si el verdadero problema no son tus circunstancias, sino el hábito de dramatizar, porque dramatizar se convierte en un vicio, igual que fumar o beber. Es automático, lo haces sin darte cuenta, pero consume tu energía, tu ánimo, tu paz. Un ejercicio práctico. La próxima vez que sientas que algo es terrible, escribe exactamente por qué lo es. Luego busca evidencias a favor y en contra de esa idea. Te darás cuenta de que en la mayoría de los casos no tienes pruebas sólidas de que sea tan grave. Es solo tu mente pintando la situación con pinceles negros. Ese ejercicio, repetido, entrena tu capacidad de ver con más objetividad. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Cada vez que cuestionas un pensamiento dramático, estás recuperando un trozo de libertad, porque dejas de ser esclavo de lo que tu mente te cuenta y empiezas a ser dueño de tu serenidad. Y esa libertad es mucho más valiosa que cualquier cambio externo. Imagina otra escena. Alguien llega tarde a una cita importante y piensa, es un desastre, todo va a salir mal, soy un inútil, siente pánico, vergüenza, rabia, pero otra persona en la misma situación piensa, he llegado tarde, no es lo ideal, pero lo compensaré dando lo mejor de mí ahora. Esa segunda persona mantiene la calma, se centra en lo que sí puede hacer. ¿Quién crees que tiene más posibilidades de que la cita salga bien? Exacto, el que no dramatiza. Quiero cerrar esta segunda parte con calma. El arte de no amargarse la vida no es un truco mágico, es un entrenamiento diario. Es como ir al gimnasio de la mente. Cada vez que eliges interpretar la vida con menos dramatismo y más serenidad, fortaleces tu capacidad de ser feliz. Y esa fortaleza, poco a poco, se convierte en un hábito que cambia tu vida entera. Ahora que ya entiendes que dramatizar es como un hábito tóxico de la mente, vamos a profundizar en cómo se instala ese hábito y, lo más importante, cómo desmontarlo. Porque quizás estés pensando, vale, suena bien lo de no dramatizar, pero cuando me pasa algo malo, no puedo evitar sentirme hundido. Y es normal que lo pienses. La mente humana, sin entrenamiento, funciona como una radio mal sintonizada que siempre emite en la frecuencia de la preocupación. Pero lo increíble es que, con práctica, puedes cambiar de emisora. Déjame lanzarte una incomodidad. Y si lo que llamas realismo en realidad es puro dramatismo disfrazado, porque mucha gente dice, yo no dramatizo, soy realista, las cosas son así de malas, pero cuando analizamos sus pensamientos, descubrimos que están llenos de palabras absolutas. Nunca, siempre, terrible, desastre. Esas palabras no describen la realidad, la deforman, y cada vez que las usas, tu cerebro cree que todo está perdido, aunque no sea cierto. Imagina que alguien suspende un examen y su mente empieza, siempre fracaso, nunca voy a conseguir nada, mi vida está arruinada.
Esa persona siente desesperación como si el mundo se derrumbara, pero la realidad es mucho más simple. Suspendió un examen. Nada más. Puede prepararse mejor y volver a intentarlo. El sufrimiento desproporcionado no viene del hecho, sino de la interpretación. Déjame contarte la historia de un chico que vino a consulta convencido de que era un desastre total porque lo habían rechazado en una entrevista de trabajo. Decía, es que yo no valgo, nunca me van a contratar, estoy acabado. Cuando analizamos juntos sus palabras, vio que estaba usando absolutos. Nunca, siempre, acabado. Poco a poco aprendió a reemplazarlos por frases más ajustadas. Esta vez no salió como quería, pero puedo aprender y mejorar para la próxima. Ese simple cambio le devolvió la calma. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. En psicología cognitiva se llaman distorsiones cognitivas a estos trucos de la mente que exageran y dramatizan. Existen muchas. El catastrofismo, el pensamiento polarizado de todo o nada, la sobregeneralización, la lectura de mente, etc. Y la mayoría de las personas las usamos a diario sin darnos cuenta. Reconocerlas es el primer paso para desactivar su poder. Déjame lanzarte otra incomodidad. Y si la mayoría de las veces que dices mi vida es terrible, lo único que ocurre es que estás atrapado en una de esas distorsiones, porque lo cierto es que la vida, con sus problemas, rara vez es tan dramática como tu mente la pinta. Un ejercicio práctico. Cada vez que notes una frase interna con palabras como siempre, nunca, terrible, desastre, detente y reemplázala por algo más preciso. Por ejemplo, cambia siempre me va mal por esta vez me fue mal, pero no significa que siempre sea así. Parece un detalle pequeño, pero es como cambiar la lente de unas gafas. De repente ves la realidad con más claridad. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La felicidad no depende de que tu vida sea perfecta, sino de que tu mente deje de exagerar. Cuando aprendes a ver las cosas como son, ni más ni menos, descubres que la mayoría de lo que te amargaba era humo, fantasía, exageración. Imagina otra escena. Una mujer se mira al espejo y piensa, estoy horrible, nunca me veré bien, nadie me querrá. Esa es una distorsión cognitiva clara. El hecho es que quizá no se siente en su mejor momento, pero eso no significa que esté condenada, ni que nadie pueda quererla. Si cambia su forma de pensar por hoy no me veo como me gustaría, pero puedo cuidarme y mejorar, su estado emocional cambia por completo. Quiero cerrar esta tercera entrega con serenidad. El arte de no amargarse la vida no significa ignorar los problemas ni fingir que todo está bien. Significa dejar de añadir sufrimiento extra con pensamientos distorsionados. Y cuando entrenas tu mente para pensar con más claridad y menos dramatismo, la vida, con sus altibajos, se vuelve mucho más ligera. Hay algo que mucha gente no entiende al principio. No amargarse la vida no significa volverse ingenuo o negar los problemas. Significa aprender a ponerlos en su justa medida. Porque el problema real no es el obstáculo, sino el tamaño que le das en tu mente. Y aquí viene una incomodidad que quizá no quieras escuchar. Gran parte del sufrimiento que arrastras no proviene de los hechos, sino de la manera en que los magnificas. Imagina que alguien discute con su pareja, el hecho es una discusión concreta sobre un tema puntual, pero en su cabeza empieza el torbellino. Nuestra relación está destruida. Nunca seremos felices. Esto es un desastre total. El sufrimiento crece exponencialmente. Y ya no se trata de la discusión, sino de la película mental que se proyecta después. Esa es la trampa. Déjame contarte la historia de una mujer que se sentía hundida porque un amigo no la llamó en su cumpleaños. En su mente aquello significaba que nadie la quería, que estaba sola, que no valía nada. Lloraba, se aislaba, se castigaba. Cuando analizamos el hecho, lo que había ocurrido era sencillo. Un amigo se olvidó de llamarla. Nada más. Pero la magnificación la convirtió en una catástrofe personal. Cuando aprendió a verlo en su justa medida, dejó de sufrir de más. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. En neurociencia se sabe que el cerebro tiende a dar más peso a lo negativo que a lo positivo. Se llama sesgo de negatividad. Esto significa que recordamos más los fallos que los aciertos y magnificamos más las pérdidas que las ganancias. Y si no lo entrenamos, nuestra mente se convierte en un amplificador del drama. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas veces en tu vida has hecho de una anécdota un drama épico? Una mala nota, una decepción amorosa,
un error en el trabajo y de repente parecía que todo se derrumbaba. ¿Y qué pasó después? Que sobreviviste, que lo superaste, que con el tiempo no era tan terrible. Pero mientras tanto, sufriste como si el mundo acabara. Esa es la diferencia entre el hecho y la interpretación. Un ejercicio práctico. La próxima vez que algo te moleste, escribe en 2 columnas, el hecho y mi interpretación. Verás que el hecho suele ser breve, casi neutral. La interpretación, en cambio, está llena de adjetivos dramáticos. Ese ejercicio te ayudará a separar lo que realmente pasa de lo que tu mente inventa. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La serenidad no viene de que todo vaya bien, sino de aprender a ver con claridad. Cuando reduces un problema a su tamaño real, recuperas energía para afrontarlo, y lo que parecía una montaña se convierte en una colina que puedes subir. Imagina otra escena. Alguien pierde su móvil. Su mente empieza: soy un desastre, no hago nada bien, mi vida es un caos. Pero el hecho es simplemente que ha perdido un objeto. Eso se puede resolver con esfuerzo, con paciencia, con ayuda. Lo que le amarga no es la pérdida en sí, sino la avalancha de pensamientos negativos. Quiero cerrar esta 4ª entrega con calma. El arte de no amargarse la vida consiste en dejar de inflar los problemas hasta que se convierten en monstruos, porque la mayoría de las veces lo que enfrentas no es tan terrible como tu mente quiere hacerte creer. Y cuando lo ves en su justa medida, la vida deja de sentirse como una carga insoportable y empieza a ser un camino transitable, lleno de aprendizajes. Hay un paso fundamental para no amargarse la vida: aprender a distinguir entre lo que depende de ti y lo que no. Parece obvio, pero la mayoría de las personas se atormentan con cosas que nunca estuvieron en sus manos. Y aquí viene la incomodidad. Cuanto más intentas controlar lo incontrolable, más frustración acumulas. La clave está en poner tu energía solo en aquello que sí puedes cambiar. Imagina que alguien se preocupa constantemente por lo que otros piensan de él. Se pasa el día interpretando miradas, comentarios, silencios, y sufre porque no puede asegurarse de que todo el mundo lo valore. Pero la verdad es que eso no depende de él. Lo único que puede controlar es su conducta, su actitud, su manera de relacionarse. Pretender controlar la opinión de los demás es como intentar detener el viento con las manos. Déjame contarte la historia de un hombre que se angustiaba porque temía que su empresa quebrara. No dormía, no disfrutaba de su familia, vivía en un estado de ansiedad permanente, pero cuando analizamos su situación, se dio cuenta de que había muy poco que él pudiera hacer respecto a la economía global o las decisiones de los directivos. Lo que sí podía controlar era su esfuerzo diario, su capacidad de reinventarse, de buscar alternativas. Cuando comprendió esto, dejó de gastar energía en lo imposible y empezó a concentrarse en lo posible. Su paz interior creció. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los filósofos estoicos, hace más de 2000 años, ya decían que la clave de la serenidad estaba en esa distinción. Epicteto lo resumía así: hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no. Y la sabiduría consiste en aceptar lo que no depende de ti y actuar con firmeza sobre lo que sí depende. Esa es la base del arte de vivir sin amargura. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Cuántas veces te has desgastado pensando en cosas que nunca pudiste controlar? El clima, el pasado, la muerte, la opinión ajena. Todo eso escapa de tus manos, pero tu mente insiste en darle vueltas, como si fueras a resolverlo. ¿No sería más inteligente soltar esa carga y dedicar tu energía a lo que sí puedes cambiar? Un ejercicio práctico. Haz 2 listas. En la primera, escribe las cosas que te preocupan. En la segunda, señala cuáles dependen realmente de ti. Verás que la mayoría no está en tus manos. Concéntrate en lo que sí puedes influir y practica soltar lo demás. Ese ejercicio es liberador porque deja de exigirte lo imposible. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Cuando aprendes a centrarte solo en lo que depende de ti, experimentas una ligereza mental enorme. Ya no luchas contra molinos de viento. Ya no te desgastas en batallas perdidas. Descubres que tu paz no depende de controlar el mundo, sino de controlar tu actitud frente al mundo. Imagina otra escena. Alguien se amarga porque llueve en sus vacaciones. Piensa: qué injusto, mi viaje está arruinado, todo está perdido. Pero otra persona en la misma situación dice: llueve es lo que hay,
buscaré planes diferentes. La primera se amarga, la segunda disfruta. No es la lluvia la que decide, es la interpretación y la capacidad de centrarse en trabajo o tenía éxito en algo, se sentía derrotado. Para él, la vida era una competición constante, pero lo que no entendía es que cada comparación era un veneno que él mismo se inyectaba. Cuando empezó a medir su progreso en función de su propio camino, no del de otros, descubrió que podía estar orgulloso de sí mismo. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los estudios en psicología muestran que la comparación social excesiva está directamente relacionada con la insatisfacción y la baja autoestima. Y lo más curioso es que, aunque creemos que compararnos nos motiva, en realidad la mayoría de las veces nos paraliza, nos roba energía y nos llena de ansiedad. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Y si la vida no es una carrera para ver quién tiene más, sino un camino personal en el que solo importa cómo creces tú mismo? Porque si sigues compitiendo con los demás, nunca llegarás a la meta, ya que siempre habrá alguien con más ventajas, más recursos o más suerte. Un ejercicio práctico: la próxima vez que sientas la tentación de compararte, detente y pregúntate, ¿qué puedo valorar de mi propio camino en este momento? Haz una lista de tus avances personales, por pequeños que sean. Ese hábito te ayuda a centrarte en ti mismo y a soltar la necesidad de mirar constantemente hacia afuera. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La verdadera felicidad no está en ser mejor que otros, sino en ser mejor que tú mismo ayer. Cuando mides tu vida por tu propio crecimiento, no necesitas competir, solo avanzar. Y eso trae una paz que ninguna comparación puede darte. Imagina otra escena. Una mujer ve que su amiga compra una casa grande y siente envidia, frustración, tristeza. Piensa, yo nunca lograré eso. Pero si en vez de compararse se centra en valorar lo que sí tiene, su familia, su salud, sus propios logros, su sufrimiento se disuelve, la comparación era el veneno, no la realidad. Quiero cerrar esta séptima entrega con calma. El arte de no amargarse la vida también significa aprender a dejar de compararte. Porque la comparación constante es una trampa que nunca acaba. Cuando te concentras en tu propio camino, dejas de medir tu vida con la regla de otros y empiezas a vivirla con autenticidad. Y esa autenticidad es una de las fuentes más profundas de serenidad. Otra de las causas más comunes de amargura es la obsesión por el futuro. Mucha gente vive atrapada en el ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? ¿Y si las cosas salen mal? Esa cadena infinita de hipótesis convierte la vida en una película de terror que rara vez se cumple. Pero mientras tanto, el sufrimiento es real. Y aquí viene la incomodidad. Preocuparte no te protege, solo te roba el presente. Imagina a alguien que se despierta cada mañana con la mente en lo peor que podría pasar. Un accidente, una ruina económica, una traición. Vive con el corazón acelerado, como si cada día fuera una amenaza. Y sin embargo, la mayoría de esas catástrofes nunca llegan a ocurrir. Su vida real podría ser tranquila, pero su vida mental es un campo de batalla. Déjame contarte la historia de un hombre que siempre estaba preocupado por su jubilación. Tenía 40 años, buena salud, un trabajo estable, pero cada día pensaba en la posibilidad de quedarse sin dinero en el futuro. Esa obsesión lo hacía infeliz ahora mismo. Y lo curioso es que cuando analizamos su situación, no había ninguna evidencia real de que fuera a pasar. Su sufrimiento era una construcción de su mente. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. La psicología ha demostrado que más del 80% de nuestras preocupaciones nunca se materializan. Y de ese pequeño porcentaje que sí ocurre, la mayoría de las veces somos capaces de afrontarlo mejor de lo que imaginábamos. Eso significa que gastamos una enorme cantidad de energía en fantasmas. Déjame lanzarte otra incomodidad. Y si tu mayor fuente de sufrimiento no es el futuro, sino la costumbre de vivir en él, porque cuanto más te proyectas hacia adelante con miedo, más te alejas del único lugar donde puedes ser feliz, el presente. Un ejercicio práctico: cada vez que tu mente empiece con un ¿y si?, respóndele con un ya veremos. Esa frase corta el ciclo de preocupación y te devuelve a la hora. Puedes entrenarla como un mantra: ya veremos. Ahora vuelvo al presente. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La felicidad no está en garantizar el futuro, sino en vivir el momento que tienes ahora. Nadie puede controlar lo que pasará mañana,
pero sí puedes decidir cómo vives hoy. Y cuando aprendes a estar en el presente, descubres que la mayoría de tus miedos se disuelven. Imagina otra escena. Una mujer se amarga porque teme que su hijo tenga problemas en la escuela el próximo año. Se preocupa cada noche, pierde sueño, se desgasta, pero mientras tanto su hijo está bien, feliz, aprendiendo. La angustia no viene del hecho, sino de su mente proyectándose al futuro. Quiero cerrar esta octava entrega con calma. El arte de no amargarse la vida también significa aprender a soltar el futuro, porque el futuro es incierto por naturaleza. Y tratar de controlarlo con preocupaciones es como intentar atrapar humo. Cuando vuelves al presente, encuentras la serenidad que el futuro nunca puede darte. Hay una trampa muy sutil en la que caemos casi todos. La de creer que necesitamos determinadas cosas para ser felices. La mente nos repite constantemente: serás feliz cuando consigas ese trabajo, cuando tengas pareja, cuando ganes más dinero, cuando vivas en otro sitio. Y aquí viene la incomodidad. Esa lista nunca termina. Siempre hay un cuándo que se convierte en una condición para vivir en paz. Pero mientras tanto, te pierdes la felicidad que ya estaba disponible. Imagina a alguien que dice: cuando consiga ese ascenso en el trabajo, entonces estaré tranquilo. Y lo consigue. Pero al poco tiempo, su mente inventa otra condición. Cuando gane aún más, cuando tenga mi propia oficina, cuando todos me respeten, esa persona vive posponiendo su bienestar, siempre atado a un futuro que nunca llega del todo. Déjame contarte la historia de una joven que estaba convencida de que no podría ser feliz hasta casarse y formar una familia. Lo repetía cada día: cuando tenga pareja estable, mi vida tendrá sentido. Pero cuando lo consiguió, descubrió que seguía sintiéndose vacía, porque su mente ya había inventado nuevas exigencias. El problema no estaba en sus circunstancias, sino en su creencia de que la felicidad dependía de cumplir condiciones externas. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los estudios en psicología positiva muestran que después de alcanzar un logro importante, la sensación de felicidad dura muy poco. Es lo que se llama adaptación hedónica. Tu mente se acostumbra rápido a lo nuevo y vuelve a inventar nuevas carencias. Esa es la razón por la que mucha gente puede tener éxito, dinero, amor y seguir sintiéndose insatisfecha. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Y si tu vida fuera perfectamente válida ya, sin necesidad de cumplir ninguna condición extra? ¿Qué pasaría si no necesitaras nada más para sentirte en paz? Porque la verdad es que la felicidad no está en acumular logros o cosas, sino en aprender a disfrutar de lo que ya tienes. Un ejercicio práctico: cada mañana, antes de empezar el día, haz una lista mental o escrita de 3 cosas que ya tienes y que te hacen la vida valiosa. Puede ser tu salud, una amistad, tu libertad, un simple desayuno. Ese hábito entrena a tu mente a dejar de perseguir constantemente y empezar a valorar el presente. Déjame emocionarte con una idea poderosa. No amargarse la vida significa dejar de vivir en la ilusión de que siempre te falta algo. Cuando comprendes que ya eres suficiente y que lo que tienes ahora basta para estar en paz, la sensación de plenitud aparece sin necesidad de esperar nada más. Imagina otra escena. Un hombre dice: seré feliz cuando me compre un coche nuevo. Ahorra, lo consigue, lo disfruta unos meses y después ya no le basta. Ahora quiere un coche mejor. Si en lugar de perseguir constantemente hubiera aprendido a valorar lo que ya tenía, su vida entera habría sido más ligera. El coche no era la clave era su mente. Quiero cerrar esta 9ª entrega con calma. El arte de no amargarse la vida también es aprender a soltar el cuándo, entonces, porque esa trampa te mantiene corriendo detrás de una zanahoria que nunca alcanzas. La verdadera serenidad llega cuando decides que no necesitas nada más para estar bien, aquí y ahora. Hay otro veneno silencioso que amarga la vida más de lo que creemos: el resentimiento. Guardar rencor, darle vueltas una y otra vez a lo que alguien te hizo, alimentar el enfado como si fuera un tesoro oculto. Pero aquí viene la incomodidad. El rencor no daña tanto a la persona que te ofendió como a ti mismo. Es como beber veneno esperando que el otro muera, y mientras tanto eres tú quien se envenena. Imagina a alguien que no puede olvidar una traición del pasado. Cada vez que piensa en ello, su cuerpo reacciona. Tensión en el pecho, rabia en el estómago, tristeza en los ojos.
Y sin embargo, ese hecho ocurrió hace años, ya no existe en la realidad, solo en su memoria. Pero mientras lo reviva una y otra vez, seguirá siendo una herida abierta. Déjame contarte la historia de un hombre que llevaba 2 décadas odiando a su hermano porque no se habían puesto de acuerdo en una herencia. En cada conversación volvía al tema, como una espina clavada. Su hermano seguía con su vida, tranquilo, pero él vivía amargado. Cuando por fin comprendió que el rencor lo estaba consumiendo más que la herencia perdida, empezó a soltar. Me dijo, no quiero regalarle más años de mi paz interior a una historia pasada. Ese día recuperó la libertad. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Estudios científicos han demostrado que perdonar, aunque no signifique justificar, tiene beneficios claros en la salud. Reduce la presión arterial, baja el nivel de cortisol, mejora la calidad del sueño. Es decir, perdonar no es un regalo que le haces al otro, es un regalo que te haces a ti mismo. Déjame lanzarte otra incomodidad. Y si tu mayor enemigo no es la persona que te hizo daño, sino el recuerdo que mantienes vivo en tu mente, porque el dolor original quizá duró un instante, pero tu rencor lo prolonga durante años. Un ejercicio práctico. Escribe en un papel la historia que te repites sobre esa persona que te hirió. Después escribe qué te está costando mantener vivo ese rencor. Salud, energía, tranquilidad. Pregúntate, ¿quiero seguir regalando esto? Ese acto de conciencia es el primer paso hacia el perdón. Déjame emocionarte con una idea poderosa. El perdón no borra lo ocurrido, pero sí borra la cárcel mental en la que te metiste al recordarlo. Y cuando perdonas, te liberas tú. Imagina otra escena. Una mujer guarda resentimiento hacia su expareja durante años. Se amarga cada vez que escucha su nombre, se intoxica al recordarlo. Pero él ya no está, ya no forma parte de su vida. El rencor es un fantasma que solo ella alimenta. Cuando aprende a dejarlo ir, no porque lo apruebe, sino porque no quiere seguir cargando con ese peso, siente una ligereza nueva. Quiero cerrar esta 10ª entrega con calma. El arte de no amargarse la vida incluye aprender a perdonar, no como un acto de bondad hacia otros, sino como un acto de compasión hacia ti mismo, porque la vida es demasiado corta para vivir encadenado a ofensas pasadas. Y cuando decides soltar, descubres que la paz estaba esperándote al otro lado del rencor. Otra de las formas más habituales de amargarse la vida es vivir atrapado en el pasado. Nos castigamos reviviendo errores, fracasos, decisiones que ya no se pueden cambiar. Y aquí viene la incomodidad. El pasado no existe más que en tu memoria, ya no está ocurriendo. Pero tu mente lo reactiva como si estuviera pasando en este mismo instante y así te roba la paz de hoy. Imagina a alguien que cada noche antes de dormir recuerda una situación en la que fue humillado en público hace años. Su cuerpo se tensa, siente vergüenza, ansiedad, rabia y sin embargo, esa escena solo existe en su cabeza. La realidad de hoy es diferente, pero su mente insiste en mantenerlo vivo, como si aún estuviera allí. Déjame contarte la historia de un hombre que no podía superar el error de haber invertido mal sus ahorros. Habían pasado más de 10 años, pero seguía castigándose con frases como «fui un idiota», «arruiné mi futuro», «nunca me lo perdonaré». Su vida estaba detenida en aquel momento cuando empezó a trabajar en aceptar que el pasado no podía cambiarse, pero sí podía aprender de él. Su carga se volvió más ligera. Me dijo, ese error me enseñó más que cualquier acierto y ahora entiendo que no merece la pena seguir viviendo allí. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. En neurociencia se ha descubierto que recordar un hecho activa prácticamente las mismas áreas cerebrales que vivirlo. Es decir, cada vez que revives un error o una herida, tu cerebro y tu cuerpo reaccionan como si estuviera sucediendo de nuevo. Por eso sufrir por el pasado resulta tan real, aunque no lo sea. Déjame lanzarte otra incomodidad. Y si la razón por la que no avanzas no es lo que ocurrió, sino tu decisión de seguir dándole vueltas, porque los hechos son inamovibles, pero tu interpretación sí se puede transformar. Un ejercicio práctico. Cuando notes que vuelves a un recuerdo doloroso, escribe en un papel 2 frases. Una trampa muy extendida que amarga profundamente. La de
buscar la aprobación constante de los demás, vivir pendiente de lo que otros piensan, de si les caes bien, de si te valoran, de si cumples sus expectativas. Y aquí viene la incomodidad. Cuanto más buscas gustar a todo el mundo, más esclavo te vuelves de su opinión. Y al final nunca es suficiente. Imagina a alguien que se pasa el día revisando si los demás están contentos con él. Si alguien le pone una mala cara, su mente interpreta: he hecho algo mal, no me quieren, me rechazan. Su estado de ánimo depende de los gestos y palabras ajenas, como una veleta movida por el viento. Y así es imposible tener paz interior. Déjame contarte la historia de una joven que sufría cada vez que publicaba una foto en redes sociales. Si no recibía suficientes me gusta, pasaba la tarde entera sintiéndose fea, inútil, invisible. Su felicidad estaba atada a un número en la pantalla. Cuando comprendió que jamás podría controlar la valoración ajena y empezó a enfocarse en valorarse a sí misma, dejó de ser prisionera de esa aprobación efímera. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los estudios de psicología social demuestran que la búsqueda excesiva de aprobación está ligada a niveles más altos de ansiedad y depresión. El motivo es simple. Depositas tu autoestima en manos de los demás y esas manos son inestables. Hoy te valoran, mañana no. Y si tu paz depende de ello, vives en una montaña rusa emocional. Déjame lanzarte otra incomodidad. Y si gran parte de tu sufrimiento proviene de esa necesidad de ser aceptado por todos, porque la verdad es que no puedes gustarle a todo el mundo, incluso la persona más amable y generosa del planeta tendrá críticos. Pretender lo contrario es condenarte a una lucha interminable. Un ejercicio práctico: cada vez que te sorprendas buscando aprobación, pregúntate: ¿estoy actuando por mis valores o por miedo al rechazo? Si la respuesta es lo segundo, intenta dar un pequeño paso en dirección a lo que de verdad crees, aunque no guste a todos. Esa práctica fortalece tu autonomía emocional. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La verdadera libertad llega cuando ya no necesitas la validación de nadie para sentirte valioso. Cuando tu brújula es interna, no externa. Entonces descubres que puedes ser auténtico, vivir en coherencia contigo mismo y sentir una serenidad inquebrantable. Imagina otra escena. Un hombre está en una reunión y no se atreve a dar su opinión por miedo a que no guste. Se calla, se adapta, se siente frustrado, pero otro, en la misma situación, habla con respeto, dice lo que piensa, aunque no todos lo aprueben. El segundo se va a casa tranquilo, el primero se va amargado. La diferencia no está en la reunión, sino en su necesidad de aprobación. Quiero cerrar esta 13ª entrega con calma. El arte de no amargarse la vida también implica liberarse de la esclavitud de la opinión ajena. Porque mientras tu valor dependa de lo que otros digan, vivirás en tensión constante. Cuando aprendes a valorarte por lo que eres y no por lo que piensen de ti, la vida se vuelve más auténtica, más ligera y mucho más feliz. Otra de las grandes fuentes de amargura es el miedo constante al fracaso. Vivimos en una cultura que glorifica el éxito y castiga el error, como si equivocarse fuera una condena imperdonable. Pero aquí viene la incomodidad. El fracaso no es lo contrario del éxito, es parte del camino hacia él. El problema no está en fallar, sino en dramatizar cada tropiezo como si fuera el fin del mundo. Imagina a alguien que sueña con emprender un proyecto, pero su mente le dice: ¿y si sale mal? ¿Y si te arruinas? ¿Y si haces el ridículo? Esa persona se paraliza y nunca lo intenta. Vive en una cárcel mental construida por el miedo a equivocarse. Y lo más irónico es que, al evitar el fracaso, también evita la posibilidad de crecer y de triunfar. Déjame contarte la historia de un joven que quería escribir un libro, pero durante años no empezó, porque pensaba: seguro que nadie lo leerá, va a ser un desastre, perder el tiempo. Cuando por fin se animó, sí cometió errores, tuvo críticas, pero también aprendió, mejoró y al final publicó. El verdadero fracaso no era equivocarse, era no intentarlo jamás. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. En el mundo de la ciencia y la innovación, los grandes avances han nacido de miles de fracasos previos. Thomas Edison probó más de 1000 veces antes de dar con la bombilla que funcionaba. Cuando le preguntaron cómo soportaba tanto error, respondió: no he fracasado, he encontrado 1000 maneras que no funcionan. Esa mentalidad lo liberó de la amargura. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Y si tu vida está siendo demasiado pequeña porque evitas fallar?
porque si solo haces lo que sabes que saldrá bien, nunca saldrás de tu zona de confort. Y ahí, aunque parezca seguro, la vida se convierte en una cárcel sin aire. Un ejercicio práctico. Cada vez que sientas miedo al fracaso, escribe cuál sería la peor consecuencia real de intentarlo. Después, escribe cómo podrías afrontarla si ocurriera. Verás que la mayoría de los fracasos no son tan terribles como tu mente los pinta y que siempre hay formas de levantarse. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Cada error contiene una lección que te acerca más a tu mejor versión. El fracaso no es un enemigo, es un maestro disfrazado. Cuando lo aceptas, dejas de temerlo y empiezas a usarlo como combustible para crecer. Imagina otra escena. Una mujer se presenta a una oposición y suspende. Su mente le grita: eres un desastre, nunca lo conseguirás, tu vida está arruinada. Pero otra persona en la misma situación piensa: he fallado esta vez, pero he aprendido y ahora sé cómo mejorar para la próxima. La primera se hunde en la amargura, la segunda crece en resiliencia. Quiero cerrar esta 14ª entrega con calma. El arte de no amargarse la vida también consiste en reconciliarte con el fracaso, porque la vida no es una línea recta de éxito, sino un camino lleno de intentos, aprendizajes y caídas. Y cuando entiendes que fallar no es tan terrible como lo pintabas, descubres que tienes mucho más margen para vivir con serenidad y valentía. Hay una idea que parece inocente pero que causa mucho sufrimiento. Creer que la vida debería ser fácil. Pensar que no deberíamos tener problemas, que todo tendría que fluir sin esfuerzo, que la felicidad consiste en que nada nos incomode. Pero aquí viene la incomodidad. La vida siempre trae dificultades. Pretender lo contrario es como esperar que el mar esté en calma todos los días. Si no aceptas esta realidad, cada ola te parecerá una injusticia insoportable. Imagina a alguien que se queja constantemente de lo duro que es su trabajo, de lo cansado que es criar a sus hijos, de lo complicado que resulta pagar facturas, y aunque esas cosas sean exigentes, lo que más le amarga no es el hecho en sí, sino la idea de que no debería ser así. Esa expectativa irreal lo convierte en víctima de cada reto cotidiano. Déjame contarte la historia de un hombre que decía: mi vida es demasiado difícil, no debería costar tanto. Pero cuando analizamos su situación, lo que le ocurría no era extraordinario. Tenía que trabajar, cuidar de su familia, afrontar problemas de salud leves, nada fuera de lo común. Lo que lo hundía era su exigencia de que todo fuera fácil. Cuando empezó a aceptar que la vida trae retos inevitables, descubrió que podía afrontarlos con menos queja y más fortaleza. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Los psicólogos que estudian la resiliencia coinciden en que las personas más felices no son las que tienen menos problemas, sino las que aceptan las dificultades como parte natural de la vida. De hecho, afrontar retos y superarlos genera satisfacción y sentido vital. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Y si gran parte de tu sufrimiento viene de resistirte a lo inevitable? Porque los problemas no desaparecen porque los rechaces. Al contrario, cuanto más los rechazas, más te desgastan. Un ejercicio práctico. Cada vez que pienses esto no debería ser así, cámbialo por esto es así, ¿cómo puedo afrontarlo? Ese simple giro mental transforma la queja en acción y la impotencia en fuerza. Déjame emocionarte con una idea poderosa. Cuando aceptas que la vida incluye dificultades, cada reto deja de ser un castigo y se convierte en una oportunidad para crecer. El sufrimiento extra se disuelve y queda la energía para actuar. Imagina otra escena. Una mujer se amarga porque dice: no debería estar enferma. No es justo. Su dolor se multiplica por esa resistencia. Pero otra en la misma situación se dice: no es lo que quería, pero es lo que tengo. Me cuidaré y sacaré lo mejor de mí. Esa aceptación no quita la dificultad, pero sí quita gran parte del sufrimiento. Quiero cerrar esta 15ª entrega con calma. El arte de no amargarse la vida también consiste en aceptar que la vida nunca será perfectamente cómoda. Y no pasa nada, porque dentro de esa imperfección hay belleza, aprendizaje y sentido. Cuando abrazas la dificultad como parte del camino, dejas de sentirte víctima y empiezas a sentirte protagonista de tu propia historia. Hay otra trampa mental que amarga más de lo que creemos, la de dramatizar la incertidumbre. Muchas personas piensan que para vivir tranquilas
necesitan tenerlo todo claro, planificado, bajo control. Y aquí viene la incomodidad. La incertidumbre es inevitable. La vida nunca ofrece garantías absolutas. Pretender lo contrario solo te lleva a una lucha interminable contra lo impredecible. Imagina a alguien que necesita saber con exactitud cómo le saldrá cada proyecto, cuánto durará su relación, cómo será su salud dentro de 20 años. Cada duda lo desestabiliza, cada imprevisto lo desespera, pero la realidad es que el futuro siempre es incierto. Esa exigencia de certezas convierte su vida en un mar de ansiedad. Déjame contarte la historia de una mujer que vivía obsesionada con hacerse pruebas médicas por miedo a enfermar. No estaba enferma, pero necesitaba controlar cada detalle para sentirse tranquila. El problema era que cuanto más buscaba certezas, más dudas encontraba. Solo cuando aceptó que la vida incluye un margen de incertidumbre, pudo dejar de vivir en pánico y recuperar algo de serenidad. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Estudios recientes muestran que la tolerancia a la incertidumbre es uno de los factores más importantes para la salud mental. Las personas que aprenden a convivir con lo incierto sufren menos ansiedad y disfrutan más del presente. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Y si tu necesidad de controlar el futuro es justo lo que te roba la tranquilidad que tanto deseas? Porque cuanto más te obsesionas con tener certezas, más consciente eres de que no las tienes y tu ansiedad crece. Un ejercicio práctico. Cada vez que aparezca en tu mente un ¿qué pasará si? Respóndete, no lo sé y no necesito saberlo ahora. Esa frase entrena tu capacidad de aceptar la incertidumbre sin dramatizarla. Déjame emocionarte con una idea poderosa. La serenidad no está en eliminar la incertidumbre, sino en aprender a vivir con ella. Cuando entiendes que el futuro siempre tendrá un margen desconocido, dejas de luchar contra lo inevitable y liberas energía para lo que sí puedes hacer en el presente. Imagina otra escena. Un hombre que no se atreve a empezar una relación porque no puede asegurarse de que durará para siempre. Su miedo lo paraliza. Se priva de amar por querer certezas imposibles. En cambio, otra persona acepta que el futuro es incierto, pero se lanza a vivir la experiencia. Esa segunda persona puede sufrir, sí, pero también puede disfrutar intensamente. Quiero cerrar esta 16ª entrega con calma. El arte de no amargarse la vida también significa reconciliarse con la incertidumbre, porque la vida no es una ecuación con resultados garantizados. Es una aventura abierta. Y cuando aprendes a decir no lo sé y está bien, descubres una libertad que ninguna certeza puede darte. Hay un último punto esencial para comprender el arte de no amargarse la vida. Recordar que la serenidad no es un destino final, sino un camino que se recorre cada día. Mucha gente piensa que llegará un momento en que de repente todo estará resuelto y la felicidad será permanente. Pero aquí viene la incomodidad. Eso no existe. La vida seguirá trayendo problemas, imprevistos, retos. La diferencia está en cómo los afrontas, en la actitud que decides cultivar. Imagina a alguien que cree que será feliz solo cuando todo encaje perfectamente. Espera un día sin preocupaciones, sin conflictos, sin nada que lo incomode. Ese día nunca llega y mientras tanto se amarga esperando un paraíso imposible. Pero otra persona, en las mismas circunstancias, aprende a decirse hoy tendré dificultades y aún así puedo vivir con calma. Esa actitud no elimina los problemas, pero sí elimina el sufrimiento innecesario. Déjame contarte la historia de una mujer que me dijo: he pasado toda mi vida esperando que llegara el momento perfecto y nunca llegó. Ahora entiendo que lo perfecto no existe, que la vida es esto, con sus luces y sus sombras, y que puedo disfrutarla aunque no todo sea como yo quiero. Ese descubrimiento le cambió la mirada para siempre. Aquí quiero engancharte con una curiosidad. Investigaciones en psicología muestran que las personas más resilientes no son las que tienen menos problemas, sino las que aceptan la impermanencia de todo, saben que nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Esa comprensión les da una paz que no depende de controlar lo externo, sino de confiar en que podrán adaptarse. Déjame lanzarte otra incomodidad. ¿Y si gran parte de tu sufrimiento viene de tu resistencia a aceptar la imperfección de la vida? Porque cuanto más luchas contra lo inevitable, más te desgastas. La paz llega cuando dejas de exigir y empiezas a aceptar. Un ejercicio práctico. Al terminar cada día, haz una pequeña revisión. Pregúntate:
¿Qué dificultades aparecieron hoy? ¿Cómo las interpreté? ¿Qué podría haber pensado de manera más serena? No para juzgarte, sino para entrenar poco a poco tu mente. Ese hábito diario construye una serenidad estable, como un músculo que se fortalece con la práctica. Déjame emocionarte con una idea poderosa. No necesitas que tu vida sea perfecta para ser feliz. La felicidad no está en eliminar todos los problemas, sino en reducir el dramatismo con el que los miras. Cuando aprendes a hacerlo, te das cuenta de que lo que antes parecía insoportable, ahora es llevadero. Y que la paz interior es posible incluso en medio de la tormenta. Imagina otra escena. Un hombre pierde un tren y sonríe en lugar de maldecir. Una mujer recibe una crítica y la escucha en lugar de hundirse. Un joven fracasa en un proyecto y lo ve como aprendizaje en lugar de condena. Todos ellos practican el arte de no amargarse la vida en lo cotidiano, en lo pequeño. Y ahí está la verdadera transformación, en los gestos diarios de aceptación serena.